Hace muy poquito tiempo hablábamos de la llegada de Luis Caputo al Ministerio de Economía con un objetivo claro, con la intención de desactivar la bomba de las LELIQs. Claro, ya no se habla de las LELIQs. Obviamente algún efecto se hizo sobre esto con la devaluación, con la intención, como veníamos explicando ya hace unos días, de secar la plaza de los pesos excedentes. Pero la realidad es que el problema de la deuda aún no termina. Vamos a hablar con Pedro Gaite, economista. Gracias por atendernos. Soy Nuriam. ¿Cómo va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. El tema de las LELIQ, más allá del tema económico en general, ¿las LELIQ dejó de ser un problema para el gobierno o solo no hablamos por ahora porque obviamente nos están generando nuevas? Nos está operando con nuevas Mira, LELIQs. me parece que para ponerlo en panorama, lo que primero hay que explicar qué son las LELIQs o qué son los pases pasivos, que son el instrumento que está utilizando ahora el Banco Central para retirar los pesos, y si eran efectivamente una bomba o no. Los pasivos remunerados del Banco Central lo que buscan básicamente es retirar pesos de la economía para evitar que haya un exceso de oferta monetaria, que eso puede generar presiones sobre los precios, inflación. El instrumento que venía utilizando para eso el Banco Central eran las LELIQs, las letras de liquidez, que tienen un vencimiento a 28 días, y eso se fue reemplazando de manera bastante acelerada por los pases pasivos, que son otro instrumento del Banco Central que tiene básicamente el mismo fin, pero que vencen a un día. Entonces, en el último mes y medio, 2 meses, lo que vimos es que las LELIQs prácticamente dejaron de desaparecer. Hoy las LELIQs ya no existen más porque el Banco Central dejó de licitar ese instrumento, pero todos los pesos que estaban colocados en LELIQs se fueron a pases pasivos. Entonces, lo que era la bomba de las LELIQs, hoy podríamos llamarlo la bomba de los pases pasivos. Ahora, la pregunta es, ¿era efectivamente una bomba las LELIQs o ahora son una bomba los pases? Bueno, cuando uno analiza el stock total de pasivos remunerados, si bien es cierto que es alto, está más o menos en línea con los valores históricos, en torno al 10-11%. Y la base monetaria, que es la cantidad de dinero básicamente que circula en la economía, está en mínimos históricos, está hoy por hoy debajo del 3,5% del PBI, cuando en los últimos 20 años el promedio más cercano al 6%. Entonces, a diferencia de lo que plantea el gobierno, que hay una emisión descontrolada, que es el principal factor que explica la inflación y que entonces lo que hay que hacer es dejar de emitir y retirar todos los pesos de la economía, inclusive los pasivos remunerados del Banco Central, lo que uno ve es que hay una caída fenomenal de la demanda de pesos, reservas internacionales, por las presiones devaluatorias, el déficit fiscal también obviamente juega ahí, la inflación. Entonces yo creo que es más un problema de escasez de demanda de dinero por todo este otro gran combo de problemas macroeconómicos que tiene la economía argentina, que el problema en sí. O sea, podríamos decir son más el síntoma que la enfermedad, la existencia de pasivos remunerados. Antes LELIQs, ahora pases pasivos. Es una situación administrable a medida que se van acumulando reservas, que caen las presiones devaluatorias y se sostiene un tipo de cambio competitivo, a medida que se reduce el déficit fiscal, se corrigen las distorsiones de precios relativos, se reduce la inflación. Ese stock de pasivos remunerados debería ir reduciéndose por sí solo, sobre todo teniendo en cuenta que lo que está haciendo el Banco Central es licuar esos pases pasivos. ¿Por qué? Porque tienen una tasa de interés hoy por hoy del 100% nominal anual, con una inflación que está por encima del 200% anual. En términos mensuales, la tasa que pagan está apenas por encima del 8%, con una inflación que dio por encima del 25%. Entonces son tasas de interés muy negativas en términos reales, que lo que hacen es que ese stock vaya desapareciendo. Ahora, la gran cuestión es cuánto puede sostener esta política de tasas de interés tan negativas en términos reales, el llamado plan licuadora, porque la contracara de los pases pasivos de la gente, básicamente, y eso se traduce también en que la tasa de los plazos fijos hoy también es muy negativa en términos reales, está en el 110% nominal anual. Entonces, tal y cuando no solo los pases, que son el activo de los bancos, sino también los depósitos a plazo,
que son el activo, el ahorro de las personas. Entonces, a mí me parece que esta política de tasa de interés tan negativas tiene patas cortas, un poco por esta cuestión que perjudica el balance de los bancos y el ahorro de las personas, pero también porque aumenta las presiones sobre el tipo de cambio, y es algo que Claro. nosotros vimos ahora en las últimas semanas. O sea, tasa de interés tan Pero digamos, negativas. además aumenta la brecha, ¿no? Claramente. Exacto. Mientras haya controles cambiarios, eso se traduce en la brecha cambiaria, porque como no le pueden comprar los dólares al Banco Central, los agentes compran dólares o en el blue o en los dólares financieros. Eso es el aumento de la brecha, que estaba más o menos controlada en las primeras semanas de este nuevo gobierno, pero que en los últimos días se volvió a recalentar. Y uno de los factores que explica ese nuevo aumento de la brecha es que las tasas de interés, de nuevo, están sumamente bajas. Ahora, ¿por qué está teniendo el gobierno esta estrategia de licuar tan rápidamente y eliminar los pases pasivos del Banco Central? Y acá hay, podríamos decir, dos hipótesis. Una es estabilizar la macroeconomía y levantar los controles cambiarios, el cepo, de manera acelerada, lo cual creo que sería un error y ahora charlamos un poco por qué. Y la otra, aún más disruptiva, es la dolarización, que es algo que sigue insistiendo el gobierno, que dice que el objetivo sigue siendo cerrar el Banco Central, dolarizar. Eso tendría un perjuicio muy, muy fuerte, no solo en el corto plazo, porque implicaría una caída aún más grande de la que estamos viendo hoy en los salarios reales de las personas, porque el tipo de cambio al cual se dolarizaría sería mucho más alto que el actual. También tendría obviamente perjuicios muy importantes en el mediano y largo plazo en términos de la posibilidad de tener una política económica autónoma, de tener un crecimiento sostenido, de desarrollarse, pero sin entrar en esas cuestiones. En el corto plazo, si efectivamente el objetivo es dolarizar, eso sería muy nocivo. Y si el objetivo es no tan disruptivo como una dolarización, pero es levantar de manera acelerada el cepo cambiario, creo que también hay un riesgo grande, porque las reservas internacionales, si bien se vienen acumulando, en el último mes y medio se compraron más de 4.000 millones de dólares en el mercado cambiario, siguen siendo muy bajas. Y la realidad es que en esta economía bimonetaria que tenemos, más allá de que haya acumulación de reservas, etcétera, el argentino en buena medida ahorra en dólares, y eso es un proceso que lleva muchos años erradicar completamente. Bueno, y en Parece que este un buen ejemplo es lo momento, que ocurrió en el 2018. digo, en Sí, este en momento el parece imposible que 2018. no sea de otra forma, ¿no? Exactamente. Entonces, el objetivo del gobierno es retirar todos los pases pasivos de la economía para que haya menos pesos dando vueltas, y de esa manera poder levantar los controles y que el stock de pesos que va al dólar no genere un salto cambiario tan importante. A mí me parece que es una estrategia demasiado riesgosa, que ponía como... Se nos cortó, decía, seguro lo recuperamos. Bueno, era Pedro Gaite, economista, hablándonos un poquito de lo